Como ustedes saben, el síndrome biliar es un conjunto de signos y síntomas característicos dentro de lo que es el síndrome doloroso en epigacho, ¿verdad? Eso figura en el signo, en el libro de semiología quirúrgica, ¿verdad? Está dentro de los grandes síndromes dolorosos abdominales, ¿verdad? Y tiene su característica este síndrome biliar. Habitualmente es eh, discontinuo, es ritmado y es periódico, ¿verdad? Es un dolor tipo cólico intenso que se presenta habitualmente posterior a la ingesta de comidas de mucho contenido graso. Este, tiene características que casi siempre se ve en personas de sexo femenino, más o menos 2 a 1. Es un dolor muy intenso, habitualmente es por crisis y irradia hipocondrio derecho y dorso al lado posterior de la escápula, inferior a la escápula del lado derecho y irradia también el hombro del mismo lado derecho. ¿Tá? ¿Por qué ocurre este problema? ¿Cuál es la etiopatogenia? Es que porque por ciertas razones se acumula cálculos de colesterol dentro de la vesícula y estos cálculos tienden a obstruir el conducto y provocan lo que se llama el cólico biliar, ¿verdad? Estos cálculos de la vía biliar, cálculos biliares, porque también puede haber cálculos dentro del hígado, ¿verdad? Puede haber cálculos dentro del páncreas, incluso puede haber cálculos muy comúnmente en las vías renales, ¿verdad? Y en el conducto del riñón, ¿verdad? Pero habitualmente estos cálculos varían, ¿verdad? En el riñón, por ejemplo, los cálculos son de calcio, ¿verdad? En cambio, la vesícula, los cálculos son de colesterol. 85% de los cálculos en la vesícula son de colesterol. ¿Verdad? O puede haber otros tipos de cálculos, como los cálculos de bilirrubinato de calcio o los cálculos de ácidos grasos, bilirrubinato de ácidos grasos, pero estos varían de color. Algunos son más negruzcos y otros son marrones. Habitualmente el color del colesterol, los cálculos de colesterol son marrones claros, un poco más claros, no tan. Estos cálculos que no son de colesterol se llaman cálculos pigmentarios. Ustedes me preguntan, más frecuentemente dentro de la vesícula encontramos cálculos de colesterol, ¿sí? Habitualmente los cálculos que se forman fuera de la vesícula, ya sea en el conducto o en el páncreas, por ejemplo, son cálculos pigmentarios. ¿Me están escuchando bien, verdad? No hay problema de audio. ¿Están ahí? Bueno, ¿por qué se forman estos cálculos? ¿Verdad? Porque los cálculos se forman idiopatogenia, formación de cálculos, habitualmente son por una concentración, mayor concentración de colesterol en sangre. ¿Tá? Hay dentro de la vesícula, en el conducto, suele haber un intercambio entre soluto y solvente. Hay más soluto y menos solvente. ¿Por qué ocurre eso? Hormonal suele ser, ¿verdad? Habitualmente las mujeres, como van a ser madres y tienen hormonas femeninas, las hormonas femeninas, como algunas de ellas, tienen la capacidad de producir en el cuerpo mayor concentración de colesterol. ¿Por qué? Porque la mujer va a necesitar eso para procreación después. Por eso la mujer tiene mayor concentración de grasa habitualmente que el hombre. Vamos a mirar, ustedes van a ver que la mujer tiene mayores lugares como en las mamas y en las nalgas, ¿verdad? Otra causa es supersaturación del colesterol, hipersecreción de colesterol, defectos enzimáticos, precipitación, enucleación, factores inhibidores, hipoosmolaridad, estasis biliar o algunas infecciones bacterianas también pueden ocasionar este problema, ¿verdad?
el mayor, el mayor problema que tenemos en la producción de estos cálculos, la formación de estos cálculos, es que estos cálculos adquieren mucho tamaño dentro de la vesícula y tienden a obstruir ya sea el conducto cístico o el conducto colédoco, ¿verdad? Al producir esta obstrucción, primeramente provoca dolor por inflamación, ¿verdad? Y luego puede comenzar a tener problemas infecciosos, ¿verdad? También. Pregunta de Lidia María es si estos cálculos también se pueden ver en pacientes dislipidémicos. Sí. Cuando den ustedes en clínica médica, den cirrosis hepática o alguna insuficiencia renal, disculpe, son postguardia. Alguna insuficiencia renal o cirrosis hepática, Lidia, pueden ocasionar cálculos también, pero no ya de colesterol, sino cálculos de bilirrubinato de calcio, ¿verdad? La bilis es un compuesto que se genera dentro del hígado habitualmente por la degradación de los glóbulos rojos, ¿verdad? Esa degradación de glóbulos rojos libera ciertos pigmentos en el conducto, ¿verdad? En la sangre, que va al hígado y el hígado para eliminar esos pigmentos, los conjuga dentro del hígado y lo elimina a través de las vías biliares. Y ahí se forma lo que se llama la bilis. La bilis, 90% de la bilis es agua, ¿verdad? Pero tiene estos pigmentos que les digo que por destrucción que se llama bilirrubina, biliverdina, ¿verdad? Taurina, ¿verdad? Una serie de pigmentos, ¿verdad? Entonces, la acumulación de esta concentración de cálculo en la vesícula se llama colelitiasis, ¿verdad? Colecistolitiasis o litiasis vesicular, ¿verdad? Litiasis es sinónimo de cálculo, ¿verdad? Y colelitiasis es sinónimo de que es cálculo biliar, ¿verdad? Ahora, el salir de ahí, el cálculo, y ir a otro lugar, como por ejemplo el conducto colédoco, ahí ya no se llama más colelitiasis, se llama coledocolitiasis. ¿Está? Bueno, si hay algunas dudas, me preguntan que les digo. Entonces, el hígado produce una sustancia, muchas sustancias, ¿verdad? Pero su función, sobre todas las cosas, es eliminar las cosas que son tóxicas para nosotros. Entonces, ese proceso de eliminar, elimina también ciertas sales, las sales biliares, la bilis, ¿verdad? Y a través de eso elimina algunos pigmentos, elimina colesterol y también el 90% de la bilis es agua, ¿verdad? Esto se genera habitualmente en el reposo, cuando uno está en reposo, ¿verdad? Pero cuando uno come, la vesícula biliar tiene la capacidad de guardar una cierta cantidad de bilis. ¿Por qué? Porque la bilis es el producto cual, aparte de eliminar todo lo tóxico, ¿verdad? A través del conducto, también tiene la capacidad de emulsificación de las grasas, ¿verdad? O sea, a través de la bilis se puede absorber muchos nutrientes y también se puede partir en muchos pedazos el colesterol para volverlo un poco más absorbible. Las grasas, sobre todo grasa insaturada, poliinsaturada. Bueno, por algún trastorno, esto hace que se formen piedras aquí dentro de la vesícula y esto puede ocasionar lo que se llama la litiasis vesicular. ¿Está? Bueno, esto tiene 30 a 40 ml de capacidad de guardar la bilis, porque cuando uno está en jejum no es necesario estar tirando bilis al duodeno, la segunda porción. Pero cuando nos alimentamos, la vesícula sabe a través de los impulsos nerviosos que vienen de los plexos mientéricos y también plexos del estómago, plexo solar, le estimula la vesícula para eliminar su contenido. Entonces eso se llaman alimentos colecistokinéticos. ¿Qué significa eso? Que le hacen mover a la vesícula, o sea que le hacen que se contraiga la vesícula.
¿Está? Se le llamaría, vos cuando vas a escribir tu historia clínica, vas a poner el paciente ingirió alimentos colecistoquinéticos. Ahora vos tenés que saber cuáles son los alimentos colecistoquinéticos, ¿verdad? Todo aquello que le estimula tu vesícula, ya sea chocolate, picante, huevo, queso, leche, ¿verdad? Todo lo que le estimula la vesícula. Pero ¿qué pasó? Fue estimulada la vesícula, pero tiene múltiples cálculos y uno de ellos es mayor al conducto y se quedó trancado. Y eso es lo que provoca el cólico biliar. ¿Tá? Entonces, esa es una forma para que ustedes puedan llegar al diagnóstico de la enfermedad a través de la pregunta que le hacen a su paciente. ¿Qué comiste vos hoy? Por eso tuviste este dolor, ¿verdad? Entonces vos podés ir diferenciando lo que es una úlcera péptica de un cáncer de estómago o de una litiasis vesicular. Yo le digo, de las 10 camas que tenemos en Franco, 8 o 9 son piedra en la vesícula, litiasis vesicular. O sea, ustedes tienen que decorar como bendito alabado sea el Santísimo, ¿verdad? Formación de cálculo. ¿Cómo se forma un cálculo? Primero hay una fase llamada nucleación, otra el crecimiento del cálculo y después una fase donde hay una formación de bilis, bilogénica se llama, y hay una cristalización del colesterol. 90% de los cálculos que vamos a ver es de colesterol, ¿verdad? Entonces va citando cuál es el proceso, cómo se va formando los cálculos. ¿Alguna duda hasta aquí? Para repetir de nuevo, o si no ya pasamos. Bueno, que entonces esto es fisiopatología, patología de la producción de un cálculo. ¿Por qué se produce? Porque habitualmente las mujeres tienen hormonas, puede haber otras causas, ¿verdad? Pero puede haber hormonas que esas hormonas hacen que se aumente la cantidad de colesterol en sangre de ciertos individuos, ¿verdad? Que son estimulados por eso. El jejum prolongado también puede ocasionar eso, porque se cristaliza, todavía hay una diferencia entre soluto y solvente, ¿verdad? ¿Cuál es la sintomatología ya dentro de la patología, ¿verdad? De una oclusión del conducto cístico? Provoca un intenso dolor que va del 0 al 10, entre 8 y 10 más o menos, ¿verdad? Es el dolor más intenso que el humano puede describir, es un cólico biliar. Dice que es muy doloroso, ¿verdad? Dice que porque nunca tuve, ¿verdad? Pero dice que los cólicos biliares y los cólicos renales están entre los rangos entre 8, 9 y 10 del dolor, ¿verdad? Es una forma muy común, se llama cólico biliar. Habitualmente es brusco, intenso, como dice el libro de semiología quirúrgica, y se aparece en la madrugada del tercer día como un rayo, como un relámpago en el medio de la oscuridad, ¿verdad? Los 3 días de Rodney Goodman. Estos son síntomas muy característicos que provocan dolor, sobre todo de inicio brusco en el hipocondrio derecho y radia al dorso y al hombro del lado derecho. 15% de la población mundial tiene, pero hay una gran mayoría de pacientes asintomáticos. Sí, muchos de nosotros pueden estar con piedra en la vesícula y nunca en su vida sentir ninguna molestia. A veces son hallazgos casuales, ¿verdad? Imagínense, 70 a 90% son asintomáticos y solamente entre el 10 al 20% son sintomáticos, ¿verdad? Pero acuérdense, cuando el paciente ya es sintomático, él no va a dejar de ser, nunca va a calmar, le va a volver a dar otra vez el mismo cuadro y en un lapso de tiempo muy corto. Entonces me pregunta una alumna, el sábado estábamos y me dice, doctor, ahora eso le dolió la vesícula, dice, le hicimos calmante y le pasó. Entonces ella ya puede ir a la casa tranquilo, no va, necesita más venir, sí, porque se va a volver a doler otra vez. Así siempre está escrito en los libros, ¿verdad? ¿Cuáles son a quién
Yo estoy en la guardia, Lisandro está en la guardia y me dice, doctor, ¿cómo yo voy a sospechar quién tiene piedra en la vesícula, quién tiene úlcera péptica, tiene infarto de miocardio? Porque todo duele en el mismo lugar, en el epigastrio, ¿verdad? Habitualmente los que tienen piedra en la vesícula nunca van a ser una persona flaca. Es muy raro. Visto en estos días, pero de cada 10 pacientes, uno o dos es magrillo. El resto es fat, fortifemale, fértil. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Gorda, mujer, 40 años, rondando los 40 años, y con muchos hijos. Esa es la, la clásica presentación, ese es el tipo de aspecto del paciente que tiene piedra en la vesícula, obesa, 40 años, blanca, y sobre todo con la historia familiar. Habitualmente ya el papá o la mamá ya tuvo un cuadro similar. Hay una oclusión intermitente del conducto cístico, puede ser intermitente. Cuando es intermitente, nosotros le llamamos cólico biliar. Dura habitualmente menos de 6 horas. Si el dolor, si el cálculo se impacta y se obstruye dentro del conducto, porque es de menor tamaño, ¿no? Ahí estamos hablando de que ese proceso se va a volver muy inflamatorio y se va a volver muy prolongado. Ya no va a ser más intermitente, ahí ya va a ser continuo. Pero ahí ya no se llama más cólico biliar, se llama colecistitis aguda. Vuelvo a repetir, el cólico biliar habitualmente es una oclusión intermitente, ¿tá? Pero el cuadro casi nunca cede, siempre se siente una molestia, queda un fondo. Pero a veces el cálculo puede impactar en la última porción antes de meterse ya el conducto colédoco y queda impactado y eso ya provoca un dolor continuo, ya no más intermitente. ¿Saben lo que significa la palabra intermitente? Si no te voy a estar explicando, ni no saber nada, ¿verdad? Intermitente quiere decir que duele, para, duele, para, duele, para, duele, para. Bueno, los cálculos dentro de la vesícula biliar luego se mueve y se contrae por comidas, ¿verdad? Habitualmente el dolor aparece después de haber comido algún tipo de comida que le estimule, como café, chocolate, cerdo, ¿verdad? Abacacho. Algo que le estimule la vesícula a producir, a dar impulso, ¿verdad? Por estimular la colecistoquinina e intenta expulsar bilis y el cálculo se mueve e intenta salir y ocluye el conducto cístico. Y aparece el dolor tipo cólico intenso, ¿verdad? Puede haber síntomas típicos como plenitud, gastralgia, a veces ocasiona deposiciones sanguinolentas, diarreas, ¿verdad? Diarrea blanquecina o esteatorrea, ¿verdad? Bueno, ¿cómo llegamos al diagnóstico de un cuadro biliar? Fundamentalmente la clínica soberana. ¿Verdad? Nosotros sospechamos. Imagínate si yo le voy a pedir ecografía a todo lo que le duele en el epigacho o un electrocardiograma porque tiene dolor. El doctor dijo que infarto. No. Nosotros tenemos que tener una idea de a quién pedirle, ¿verdad? En base a qué. ¿Qué es lo que vos encontraste para sospechar de este tipo de cuadro, ¿verdad? Entonces, nosotros en la sospecha vamos a buscar, ¿verdad? Ciertas características que nos lleven hacia el cuadro. Entonces, podemos pedir signo de Murphy. ¿Cómo es el signo de Murphy? Dice María. Puede enviar un audio ahí, no hay problema. Te escuchamos. Puede hablar, te puedo habilitar tu audio. Aunque todo tiene habilitado.
Existe lo que se llama el punto cístico, ¿verdad? Punto cístico. Ese es un lugar donde se encuentra la vesícula biliar, ¿verdad? Entonces nosotros podemos construir nuestros signos y síntomas y a la vez podemos tener el examen físico del paciente. Pero habitualmente el paciente que está con dolor abdominal no va a permitir que vos bajes y hagas palpación profunda, al menos en la zona subcostal derecha, ¿verdad? Entonces, habitualmente, el paciente que no está con dolor, nosotros provocamos el dolor, ¿verdad? En ese caso, sí puedo usar lo que dice acá Lilla, que se llama el signo de Murphy, ¿verdad? Que es este dolor de tensión en la inspiración a consecuencia del dolor. ¿Por qué? Porque palpamos nosotros profundamente en la región costal, como dice ella, pero le decimos al paciente que respire hondo. Al paciente no le duele mi palpación. Al paciente lo que le molesta es cuando él respira hondo. ¿Por qué eso ocurre, Lilla? Detención brusca de la inspiración con la palpación profunda en la zona del punto cístico, subcostal derecha. Subcostal derecha puede ir del epicatrio hasta la región lumbar, ¿verdad? Pero este es en el punto cístico. Porque la vesícula inflamada choca con la punta de mi dedo, por eso. Pero en ese caso no es una vesícula aguda, es una vesícula crónica agudizada, señor. Porque la colecistitis aguda de la vesícula se inflama y se hincha, ¿eh? Se agranda. Y ahí vos al bajar tu mano ya puedes sentir la vesícula. A veces la vesícula se palpa o no se palpa. Aquí está arquibancada. Normalmente se palpa o no alumnos de patología quirúrgica en la vesícula. ¿Cómo llegamos al diagnóstico entonces? El diagnóstico es buena construcción del síndrome, buen examen físico y método auxiliar de diagnóstico. ¿Cuál de ellos? Y el diagnóstico fundamental se hace con una ecografía abdominal, ¿verdad? En realidad nosotros pedimos ver lo que se llama la ecografía hepatobiliopancreática, se llama. ¿Qué es lo que buscamos en una ecografía hepatobiliopancreática, verdad? Buscamos nosotros eh, buscamos nosotros eh, una imagen ovalada redondeada, hiperecogénica, ¿verdad? Blanco, formación sombra acústica posterior cuando el cálculo tiene, cuando la vesícula tiene cálculo se ve la imagen, ¿verdad? Se ve una imagen del cálculo y muchas veces estos cálculos están impactados dentro de la vesícula, está impactado y está obstruyendo el conducto, ¿verdad? Estas imágenes pueden ser únicas, pueden ser múltiples, habitualmente son blancas, hiperdenso se llama eso, ¿verdad? Cuando tiene bilirrubinato de calcio. Tiene forma de pirámide así, se llama facetado habitualmente, o pueden ser redondeados, ¿verdad?
Si hay cálculos, como estuve diciendo hace rato, de otro tipo que no sea cálculo de colesterol, pueden tener cálculos de bilirrubinato de calcio. El cálculo de bilirrubinato de calcio, este, solamente vemos si es que hay alguna otra enfermedad de por medio, como anemia falciforme, cirrosis hepática, ¿verdad? Entonces esto hace que los cálculos de calcio precipiten. Otra forma de llegar al diagnóstico es habitualmente la colangioresonancia magnética, ¿verdad? Porque la vesícula biliar en sí es intraabdominal, pero el conducto ya se va hacia el retroperitoneo. ¿Por qué? Se va y hacia el páncreas, ¿verdad? Pasa por la cabeza del páncreas y después desemboca en la segunda porción del duodeno. Entonces, esa parte ya la ecografía le cuesta mirar, entonces nosotros solemos buscar con una colangioresonancia si hay un cálculo que ya pasó hacia el colédoco, ¿verdad? La endoscopía es una endoscopía que en la punta tiene un traductor de ultrasonido y depende mucho del que hace la ecografía y puede ver cálculos muy pequeños, ¿verdad? Pero no solemos utilizar nosotros porque es caro y no tenemos a mano, ¿verdad? En el laboratorio sí nos ayuda bastante el hemograma para ver si hay una inflamación o una infección y el perfil hepático para ver si hay una alteración de las bilirrubinas o una alteración del perfil hepático, ¿verdad? Nos ayuda a diferenciar, por ejemplo, un paciente que viene con ictericia, nos va a ayudar a nosotros a saber si la ictericia es consecuencia del cálculo o si hay otra enfermedad como una hepatitis, por ejemplo, ¿verdad? En el hepatograma, en el perfil hepático, uno ya puede ver la alteración de la transaminasa como la GPT, la GOT, la gamma-GT. ¿Cómo así, doctor? Y sí, en los pacientes que tienen hepatitis, nosotros vamos a encontrar transaminasas superiores a 500, ¿verdad? 1000 a veces. Pero el paciente que tiene piedra en la vesícula, su problema no es hepático, su problema es la piedra en la vesícula. Entonces, las transaminasas suelen estar en márgenes inferiores a 500, 100, 120. Ahora sí, la bilirrubina va a estar alterada la bilirrubina directa, porque la indirecta es antes de llegar al hígado y una vez que pasó el hígado y ya se fue hacia los conductos biliares, ya la bilirrubina es conjugada y se llama bilirrubina directa, ¿verdad? La radiografía simple, abdomen, no tiene mucho valor, no le da mucho valor porque hoy día con la ecografía ya podemos ver, la ecografía nos muestra perfectamente la vesícula biliar, las paredes, cómo están, si están dilatadas, si están engrosadas, si el tamaño de la vesícula está aumentado, se mide así de largo, se mide también de ancho, ¿verdad? Bueno, eh, una característica de que si hay una inflamación de la vesícula, habitualmente es que hay edema alrededor, hay una imagen en doble riel de tren, se llama, una imagen doble. Entonces, esa es una característica que me ayuda a saber si esta enfermedad es aguda o si es crónica, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo, cálculo hiperdenso con sombra sónica posterior. Entonces, esto es un cálculo biliar, bien redondeado, un cálculo de colesterol, ¿verdad? En cambio, los cálculos que son de calcio, habitualmente con un rayo X, uno ya puede ver perfectamente, ¿verdad? En cambio, si el cálculo fuera de colesterol, yo no iba a ver aquí dentro de la vía biliar, ¿verdad? Bueno, tiene varios, haciendo un mapa mental un poco, la enfermedad de litiasis biliar tiene varios caminos a seguir, desde los más livianos hasta los más complicados, ¿verdad? ¿Qué enfermedad da esto? Y habitualmente da lo que se llama la colecistitis aguda. ¿En quiénes se puede ver? Se pueden ver, sobre todo se ve mucho en grávidas, en obesos, diabéticos, ¿verdad? En pacientes este, hemolíticos o pacientes con hiperlipoproteinemia de tipo 4, pacientes con cirrosis hepática o uso de medicamentos, ¿verdad? ¿Dónde se acumula esto? Dentro de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano hueco, pequeño,
Era unos 6 a 7 centímetros por 4 de ancho, ¿verdad? Su única función es el almacenamiento de la bilis, ¿verdad? Pero se pueden formar cálculos dentro de la bilis, de la vesícula, y eso puede requerir tratamiento quirúrgico. El tratamiento casi siempre es quirúrgico. Si alguien me dice, nosotros usamos Rowatinex, eso es mentira. Rowatinex derrite cálculos, pero habitualmente los cálculos de Rowatinex son de calcio, no son cálculos de colesterol. La inflamación en sí, cuando el cálculo está inflamado, está impactado en el bacinete, se llama el cuello de la vesícula, esta inflamación produce al comienzo una inflamación, dolor, calor, rubor, defensa, un montón de cosas, náuseas, vómitos, ¿verdad? Y cuando comienza a producir fiebre, este, cuando comienza a producir fiebre es porque nosotros ya estamos teniendo una infección. La hemofilia habitualmente tiene que haber una comunicación con una arteria, ¿verdad? Puede ocasionar hemofilia si es que ya hay una complicación de la colecistitis aguda, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones de la colecistitis aguda, Alicia María? ¿Ya vieron antes? ¿Ya escucharon? Se puede complicar una vesícula obstruida, puede hacer una cosa. Primero, como un apéndice, reventar por necrosis, ¿verdad? Por eso tiene fases congestiva, edematosa, supurativa, flemonosa y gangrenosa o necrotizante. Si explota, eso ya saben lo que va a ocurrir, va a haber una peritonitis biliar, gravísima la peritonitis biliar. Ahora, si no revienta un apéndice, ¿hacia dónde iba? ¿Verdad? Hacia un plastrón apendicular. Entonces, la vesícula también puede terminar hacia un plastrón vesicular, ¿verdad? Que puede tener un buen camino, pero habitualmente no es de las mejores opciones de hacer un plastrón, ¿verdad? Porque se va a pegar hacia otros órganos y puede comunicarse con otro órgano. Ahí venimos a tu respuesta, Lidia María. Se puede comunicar hacia otro órgano y puede generar comunicaciones y eso puede producir hemofilia. ¿Qué quiere decir eso? Que haya una fístula entre el sistema sanguíneo y nuestra bilis, ¿verdad? Nuestra vesícula, ¿verdad? Entonces, la inflamación de la vesícula, ¿verdad? Con un cálculo impactado, esto produce que haya incapacidad de vaciamiento de la vesícula, esta sí, y esto provoca que aumente la cantidad de bacterias. Ahí ya viene la fiebre, ¿verdad? Y eso comienza a producir lo que se llama un abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio, ¿verdad? Es la forma clínica más grave de la colecistitis aguda, del síndrome biliar, y produce una oclusión. Yo te digo, el cólico biliar es un dolor intermitente, brusco, pero dura menos de 6 horas. La colecistitis aguda ya no, es un dolor continuo, con exacerbaciones, que puede comenzar a dar un cuadro séptico, fiebre, chucho, escalofrío, y después puede terminar perforándose y darnos una peritonitis grave, ¿verdad? Doctor, litiasis es formación de los cálculos, está correcto. Y la colecistitis aguda es la inflamación del saco que contenía las piedras debido a la obstrucción. Así mismo, ¿verdad? La colecistitis aguda tiene varias causas, puede ser mecánica, puede ser inflamatoria, puede ser infecciosa, química, ¿verdad? Entonces, la más común entre las que ocasiona la colecistitis aguda es mecánica, o sea, por obstrucción de un cálculo. Litiasis, la litiasis no tiene obstrucción. A ver un poco. Por eso siempre pregunto, ¿están entendiendo? Bueno,
Esta es la vesícula biliar, ¿está? Es un órgano, es un saquillo, ¿eh? Todos me están siguiendo, ¿está? Puede tener cálculo. Acuérdense que esto no está así. En realidad, él está cayendo para abajo, como el saquito cae hacia abajo por la gravedad. Entonces los cálculos se van a parar todos en bajo, ¿está? ¿Verdad? Entonces no hay ninguna obstrucción. Ahora, se comienza a llenar de piedras adentro y una de ellas, en el momento que Débora quiso comer un chocolate, ¿verdad? Un Ruach o qué sé yo, Ferrero, comió ella el chocolate. Cuando comió el chocolate, su vesícula, que estaba caída, lleno de pedritas, ella comenzó a disparar, comenzó a contraerse, a achicar, a empequeñecer el tamaño de la vesícula. ¿Con qué fin? Con enviar el líquido que produce el hígado y guarda en la vesícula, que se llama bilis. ¿Tá? Esa bilis tiene que venir hacia acá para llegar en esta zona para derretir el rico chocolate que comió Débora. ¿Tá? Pero en el intento de enviar bilis, una piedra, una litiasis, salió disparado, pero el tamaño de la piedra era de 1 centímetro de hora. 1 centímetro. Pero tu conducto mide 3 milímetros, o sea, casi 10 veces el valor, el tamaño de la piedra es el tamaño del buraquillo. Entonces, no pudo pasar y quedó trabado. ¿Va? Al quedar trabado, este órgano, su epitelio, produce mucus y comienza a enviar mucu hasta que ese saquillo pequeño que tenía 30 ml ahora es un saco que tiene 200 ml. ¿Por qué? Porque no está pudiendo drenar por acá lo que produce también ese órgano. Y eso es lo que se llama colecistitis aguda. ¿Está? ¿Quedó claro? Nadie dice nada. Cuando estamos por terminar, ahí, doctor, ya tenés el. Bueno, entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico? Siempre va a ser quirugía, a no ser que colelitiasis es tu pregunta, muy buena. La colelitiasis sí, ahora la colecistitis hay veces que no, porque la colecistitis puede ser alitiásica y se puede deber a una inflamación, se ve mucho en dengue, ahora se vio mucho, ¿verdad? Se vio mucho en COVID también, se vio la colecistitis aguda alitiásica, ¿verdad? Ese le opera y chau, le mata. Pero si es colelitiasis, siempre va a ser quirúrgica, ¿verdad? Siempre hay que extraer. Bueno, entonces, ¿cómo llamo al diagnóstico? La ecografía es fundamental, se puede ver el cálculo. Si el cálculo salió en la vesícula, se puede hacer una resonancia magnética, ¿verdad? La ecografía nos muestra el tamaño de la vesícula, si tiene o no tiene cálculo, lleno de cálculo, bien, lleno de cálculo. Debe haber unos 100 cálculos más o menos ahí, ¿verdad? Pero son todos cálculos muy pequeños, ¿verdad? Este es un cálculo único, se nota que es un cálculo, para mí tiene todo el aspecto de un cálculo pigmentario, ¿verdad? Por la forma que tiene, bien redondilla y bien blanca, con imagen de sombra acústica posterior. Estos cálculos son vieron por rayos X. Si se dio por rayos X, quiere decir que de qué está feito de cálculo de calcio, no de colesterol. Impresión del, no, impresión del cálculo. ¿Qué quiere impresión? La colecistitis aguda. Estamos hablando de colecistitis aguda, los signos y los síntomas. El dolor ya va más de 6 horas, ¿verdad? Hay fiebre. Por láser. Operar por video laparoscopía, me decís, o destruir con láser.
La destrucción por láser habitualmente se suele hacer con cálculos de riñón, acordate, ¿eh? Sí, ahí volvemos otra vez a anatomía. Voy a explicar otra vez algo de anatomía acá, ¿verdad? Porque siempre usted tiene que tener en la mente la anatomía humana, ¿verdad? Si uno eh, no estás ubicado en la anatomía, bueno, vamos a suponer, esto fuera un riñón, esto es la vía urinaria, la vejiga y ya sale afuera, ¿verdad? En todo este trayecto no hay ningún problema, ¿verdad? Riñón estamos hablando. No voy a tener, aparte de dolor, otra cosa no me va a dar, ¿verdad? Pero este órgano, Wagner, este es la vesícula biliar, ¿tá? Este es el conducto cístico, triángulo de Caló, y esto se llama conducto colédoco. El gran problema, vamos a suponer Wagner tiene cálculo y yo te disparo con un láser y reviento esto y se presentan miles de pequeños cálculos. Estos van a viajar aquí y van a llegar en esta zona que se llama ampolla de Bader. Y ahí va a cerrar el conducto. ¿Qué va a ocurrir si aquí se aglomera miles de piedritas pequeñas en comparación con el riñón baño? En el riñón, si se amontona un montón, vas a querer orinar, vas a orinar sangre, hazte ahí. Pero la ampolla de váter, si se amontona y aumenta la presión, ocasiona lo que se llama pancreatitis aguda. Terrible va a ser si alguien te dispara con un láser en la vesícula y vos estás lleno de piedra. Vas a terminar en terapia intensiva por un tremendo cuadro de pancreatitis aguda, ¿eh? Preso, vas a ser procesado como médico si vos haces disparo de láser en la vesícula. Eso no se puede hacer por la anatomía diferente de tu riñón. Bilirrubina, Luciana, se produce por la destrucción del componente M y el componente globina. No sé todavía si ya dieron fisiopatología. Al destruir en el bazo, ¿verdad? El bazo lo parte a la hemoglobina y lo transforma en una porción M y una porción globina. Esa porción que quedó de M se une a ciertas proteínas y viaja a través de la sangre hasta el hígado, ¿tá? Al llegar al hígado, él se une con el ácido glucurónico y el ácido glucurónico lo que hace es transformar esta bilirrubina que no es conjugada en una bilirrubina que es conjugada, ¿tá? La bilirrubina que no es conjugada es una bilirrubina componente del M, pero que es liposoluble, ¿tá? Al ser liposoluble, hay ciertos órganos que tenemos en la anatomía humana que tienen barreras de lípidos. ¿M? Y una de ellas se llama barrera hematoencefálica, Luciani. No sé si ya por ahí te ubicamos. Esta barrera hematoencefálica, esta bilirrubina, que es liposoluble, si se mete dentro de tu cerebro, es muy tóxico y produce lo que se llama la encefalopatía hepática. Entonces, tu cuerpo te está tratando de dejar a vos así, lindita, bien preparada, metabólicamente bien. Él trata de evitar que vos te dañes, quiere dejar linda, bien. Entonces quiere eliminar esta bilirrubina liposoluble. ¿Cómo hace eso? Y te conjuga en el hígado con el ácido glucurónico. Y eso es lo que produce lo que se llama la hemoglobina directa. Y la hemoglobina que no es conjugada se llama hemoglobina indirecta, ¿tá? ¿Cuál es la diferencia? Uno es liposoluble y el otro es hidrosoluble. Antes del hígado es indirecta. O le van a encontrar los libros de bioquímica como no conjugada, ¿verdad? Porque todavía no se conjugó con el ácido glucurónico. ¿Para qué hace eso tu hígado?
para echar el veneno de tu cuerpo, para sacar lo malo. ¿Cuál? Eso es la bilirrubina indirecta, porque ella es liposoluble y puede pasar la barrera hematoencefálica. ¿Tá? Al ser hidrosoluble, ¿vos por dónde vas a eliminar? Por los riñones. Entonces, el paciente te dice, doctora, estoy haciendo xixi de cor preto. Oh, eso se llama color de Coca-Cola y eso se llama coluria. ¿Cuándo tenés eso? Cuando tenés una obstrucción, ¿verdad? De tu conducto que elimina. Por eso le digo que no le dispare con ningún láser, porque eso puede ocasionar una obstrucción de tu conducto. Y eso puede generar serios problemas, ¿verdad? Grandes problemas. Bueno, espero que haya. Eso, por eso es una conjugada y la otra no conjugada. Eso vos buscas en tu análisis laboratorial y vas a encontrar si tu bilirrubina es o no conjugada. ¿Por qué eso? Y porque yo tengo que saber si vos estás teniendo un tipo de bilirrubina que es tóxica para tu cuerpo, ¿verdad? Necesitamos nosotros que la bilirrubina llegue hasta la segunda porción del duodeno. ¿Por qué? Porque es el que le da el color a tu materia fecal, a tus feces. Por eso es marrón, porque ahí hay bilirrubina directa, conjugada. Si no hay y no llega, tus feces van a ser de coloración blanca y eso se llama acolia. En este momento nuestro problema es arriba, en la vesícula, no es abajo en el colédoco, y esto está produciendo lo que se llama la colecistitis aguda. Este dolor sí ya es más de 6 horas, no es como el cólico biliar que dura menos. Usted ya tiene náuseas, vómito, dolor a la palpación. No se realiza signo de Murphy, Ligia María, porque ella le duele y el dolor es muy intenso. Por eso el signo de Murphy no se busca en pacientes que ya están con dolor. El signo de Murphy es para provocar el dolor. ¿Verdad? La PCR y el hemograma muestran que hay una gran alteración ya de leucocitos con neutrofilia, porque hay bacterias ya multiplicándose y la PCR va a estar elevada. ¿Verdad? El perfil hepático, como dijimos, puede incluso estar normal, pero casi siempre tiene alguna alteración, sobre todo si la vesícula está muy grande, puede comprimir el conducto hepático común y puede hacer que se altere. ¿Verdad? En ese momento la ecografía es fundamental porque ella te da el diagnóstico cuando la pared está engrosada, cuando hay edema de pared, cuando hay cálculo en la vesícula, cuando hay enclavamiento, ¿verdad? Y cuando ya hay colecciones fuera de la vesícula como líquido perivesicular. Ahí está cómo se palpa la vesícula, la punta de los dedos, buscando el signo de Murphy, ¿verdad? No es dolor a la palpación, es dolor cuando el paciente respira hondo, hay una detención brusca en la inspiración a consecuencia de la sensación de dolor que ocasiona palpar la vesícula. Si hay colecistitis aguda, no hagan eso, o el paciente le va a agarrar y le va a dar un soco en la cara. Y se ve el cálculo, se ve la sombra acústica posterior, ¿verdad? Muy grandes los cálculos, sombra acústica posterior. Esto se nota que hay un líquido, pero dentro de la vesícula eso se llama barro biliar. Signo ecográfico, hay signos ecográficos mayores, signos ecográficos menores, sobre todo cuando se ve ya el cálculo, cuando hay edema de pared y cuando hay dolor al meter el ecógrafo en la zona y pedirle al paciente que respire hondo, provoca lo que se llaman signos de Murphy, pero ecográfico, ¿verdad? Criterios menores, líquido perivesicular, dilatación de la vesícula, cálculos biliares pequeños, engrosamiento de la pared vesicular. ¿Cuánto? Mayor a 4 milímetros, el grosor. Hay una imagen en doble riel de tren, ¿verdad? O riel de tren se llama.
tamaño de la vesícula más de 4 centímetros de transversal y más de 9 de largo, ¿verdad? Esto es una comparativa con la colecistitis y el cólico biliar, cómo está la sensibilidad habitualmente, si hay dolor en el cuadrante superior derecho, en hipocondrio derecho, la ultrasonografía que se dé, la leucocitosis como suele estar, ¿verdad? En el caso del cólico biliar. El cólico biliar es, vamos a decir, el inicio de tu proceso de la enfermedad, ¿verdad? Cuando está comenzando, ¿verdad? Como la apendicitis te duele al comienzo y después ya te duele todo el abdomen. Pero cuando tenés cólico biliar, vos ya tenés que ir preparándole a tu paciente para operar. ¿Qué se puede complicar? Plastrón, peritonitis, fístula. Puede haber una comunicación entre la vesícula y los órganos vecinos. Eso se llama síndrome de Mirizzi, que puede tener varios grados. El Mirizzi es una comunicación de la vesícula con el conducto colédoco. Puede haber un síndrome de Bouguereau, se llama, cuando la vesícula se puede comunicar con el estómago, ¿verdad? Y del estómago, o sea, pues el cálculo puede venir y obstruir el píloro, ¿verdad? Y el hilo biliar es cuando se comunica con el intestino delgado, el duodeno, y puede hacer que el cálculo se vaya y se obstruya en la válvula iliocecal. Entonces son los diferentes tipos de complicaciones que hay, ¿verdad? No, acá está el síndrome de Mirizzi, ¿verdad? Es una comunicación entre la vesícula y el conducto colédoco. Vamos a hacer una imagen, ahí está. Va comprimiendo hasta que la piedra prácticamente ya entra dentro del conducto cístico, ¿verdad? El conducto cístico al conducto colédoco y puede producir un tremendo cuadro de ictericia o incluso ya de una colangitis, porque esto va a estar lleno de pus y va a meterse directamente. He visto un caso hace más de 10 años de un síndrome de Mirizzi que hizo una colangitis grave. Paciente entró en terapia. El Mirizzi es un típico cuadro de obstrucción del conducto, donde hay ictericia, dolor, elevación de la función hepática, taquicardia, puede haber anorexia, escalofrío, incluso el paciente puede entrar en un shock, ¿verdad? En un shock séptico, ¿verdad? Y están los diferentes grados de Mirizzi. Grado 1 está comenzando, grado 2, grado 3, grado 4, va arriba. Y todos los cálculos son muy grandes, ¿verdad? La bilirrubina total es la suma de la directa y la indirecta lisiana. Esa es tu pregunta, ¿verdad? Sí, es la suma de ambos dos, ¿verdad? Pero nosotros los cirujanos siempre miramos cuál está alterado, la directa o la indirecta, ¿verdad? Para saber. Si la indirecta está alterado y yo veo las transaminasas están por las nubes, ese no es un cuadro quirúrgico, eso es un cuadro clínico. Pero para eso tenés que haber dominado el arte de diagnosticar. Cuando el cálculo habitualmente vaya al colédoco, ya es un poco más complicado hacer la cirugía. Hay que extirpar, hay que sacar el cálculo que está dentro del colédoco, porque eso puede ocasionar lo que se llama colangitis. La colangitis es bastante grave, hace lo que se llama la triada de Charcot, que la triada de Charcot pregunta examen siempre en los exámenes finales de revalidación, ¿verdad? Ictericia obstructiva, fiebre con escalofríos, ¿verdad? Y dolor tipo cólico, ¿verdad? Si no sacamos ese cálculo, el paciente puede entrar en un shock séptico y puede hacer lo que se llama la pentada de Reynolds. La pentada de Reynolds ya es sumarle a los tres anteriores, sumarle disminución del grado de conciencia y shock hipovolemia, shock séptico, ¿verdad? Y se puede ver el Mirizzi es sacarla al cálculo, pero vos te quedas con una pared enorme, no sabes cómo cerrar, ¿verdad? Entonces solemos ahora dejar un tubo acá en forma de T, se llama tubo
E, de Kerr, ¿verdad? Esta es la cirugía que se hace, pero eso ya se hace por videolaparoscopía, ¿verdad? Para hacer la extracción del cálculo, ¿verdad? Y dejar un drenaje en el lecho para evitar que se infecte, ¿verdad? El hilio biliar, lo mismo, pero es una complicación, se va, obstruye el cálculo en la porción terminal del colédono, perdón, se va hasta el conducto, como es una fístula, se comunica la vesícula con el intestino, ¿verdad? Y eso hace el duodeno, y eso hace que todas las piedras se vayan y pueden ir a obstruir el intestino y producir lo que se llama un abdomen agudo obstructivo. Produce una obstrucción intestinal, ¿verdad? Ese es el cuerpo. Viaja, trae el intestino, viaja hasta acá y tac, llega a la válvula y produce la obstrucción, ¿verdad? Yo personalmente no he visto hilio biliar. Es muy raro, porque hoy día los pacientes de vesícula vienen rápido a la consulta y se operan. Antes ellos no se operaban y terminaban produciendo ese tipo de fístula. Hoy día ya es más fácil. Se opera, porque esto puede ser como un cuadro de obstrucción intestinal con náuseas, vómito, distensión. La fístula puede ser con el duodeno, con el conducto, puede ser con el estómago, como le dije, puede ser con el colon también, ¿verdad? Entonces, esas son las comunicaciones. Y el cálculo puede pasar a obstruir en diferentes partes, ¿verdad? Vieron cómo aquí obstruye lo que es la válvula ileocecal. Yo nunca he visto, le vuelvo a decir, pero está. En ecografía se puede ver, en radiografía no se puede ver lo que se llama actividad de Wrigley, que es aerobilia, ¿verdad? Que haya aire en el conducto biliar, obstrucción del intestino y el cálculo se sitúa aberrante, ¿verdad? En otra, un examen, es que llegamos a ver una pregunta así, un examen escrito abierto, ¿verdad? Y ninguno casi pasó cuando se le contó, eso pues realmente era complicado, ¿verdad? Una pregunta de una paciente que viene a la consulta y que viene con una imagen radiológica, presenta imagen en el fosa ilíaca derecha, es decir, y en la ecografía mostraba múltiples cálculos biliares, y ella estaba con un cuadro de distensión, vómitos, ¿verdad? Y la pregunta era, ¿qué patología era, verdad? Ahí se puede ver el cálculo, ¿verdad? Enorme, tiene cálculos renales también. Habitualmente tienen, ahí se puede ver cómo está, por la radiografía, ¿verdad? Puede haber diferentes casos. Ahí se ve el cálculo, cómo se sacó del, del intestino, no de la vesícula. ¿Están entendiendo lo que les estoy contando, verdad? Que esto es una complicación de la colecistitis aguda, donde del conducto de la vesícula se envía hacia el intestino, ¿verdad? Si no hay ninguna pregunta, vamos ya hasta acá para no cansarnos tanto. Así el jueves vamos a continuar hablando de coledocolitiasis y colangitis, ¿verdad? Y vamos a cerrar todo vesícula y conducto colédoco para mañana, ¿verdad? Mañana, no pues, mañana. Hubo un cambio tremendo otra vez de vuelta en nuestro